deseo que Dios les esté bendiciendo en gran manera. Quiero darles la bienvenida al estudio de esta noche y quiero decirles gracias por su participación. Gracias por la atención que dispensan a su servidor al exponer la palabra de Dios. Sean bienvenidos una vez más. Estamos estudiando a la iglesia primitiva. Estamos viendo las características o rasgos significativos de una iglesia cristiana. Y estamos viendo a la iglesia primitiva, la iglesia que principió en Jerusalén y que se extendió a todo el mundo. Vamos a mirar algunos rasgos, o estamos mirando algunos rasgos, y vamos a leer Hechos 2, versos 41 al 47. Hemos estado estudiando algunas partes de estos versos. Hechos 2, 41 al 47. Antes de hacer la lectura, vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro, estamos agradecidos contigo porque nos das la vida. Estamos agradecidos contigo por la salud que tú nos dispensas a cada uno. Gracias Dios por eso. Gracias Dios por tu provisión de todo lo que necesitamos. Hemos experimentado tu ayuda, tu cuidado, tu presencia con nosotros. Gracias. Señor, en esta hora estamos rogándote, como lo hacemos cada vez que nos reunimos virtualmente, por los que están enfermos, particularmente por nuestros hermanos en la fe, por nuestros familiares, por nuestros conocidos, por nuestros vecinos, por aquellas personas, Señor, por las que nos han pedido que oremos. Señor, queremos ser de alguna manera específicos, pues es lo que tú quieres que seamos. Señor, ayuda a cada uno que está enfermo a sentir el poder tuyo obrando en esos cuerpos, a sentir tu presencia con ellos. Da consuelo, da paz, da tranquilidad, y ayuda a sus familiares también, dándoles también paz, dándoles también consuelo en medio de todo esto. Y oramos por protección para quienes les están cuidando, familiares o amigos o personas profesionales. Pedimos por los que trabajan en los centros de salud, para que tú también los protejas y les des fuerzas para hacer su trabajo. Hazles sabios para hacerlo. Y oramos por sus familiares, para que los protejas también, Señor. Cuídalos. Gracias por aquellos que se dedican a cuidar, a buscar el alivio de los que están enfermos. Señor, oramos que nos ayudes a meditar en tu palabra, a estudiarla, y oramos que muevas nuestros corazones para hacer como tú quieres. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hechos 2, versos 41 al 47. Dice de esta manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron a la iglesia. El verso 47, la última parte dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dentro del tema general de los rasgos o características de una iglesia cristiana, quiero que sigamos estudiando ese detalle donde dice que se añadieron. Los que habían recibido la palabra creyeron en Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, creyeron en Él. Dice el apóstol San Juan, a los que le recibieron, ellos se añadieron a la iglesia. Y luego dice el verso 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Se añadieron a la iglesia. Estaba leyendo de una pareja. Él se llamaba Jack y ella Grace. Se conocieron por un amigo en común. Y desde el día que se conocieron, se enamoraron. Jack empezó a decir que Grace era la mujer que él había soñado. Por 3 meses estuvieron viéndose casi cada día y el uno y el otro se agradaban mutuamente. Llegó un momento en que Jack le decía a sus amigos, no hay nadie como ella, no hay nadie como ella. Dice Jack, ella es hermosa, ella es comunicativa, ella es afectuosa. Y Jack decía que siempre que la necesitaba, ahí estaba Grace. De modo que se casaron. Pero han pasado 3 años. Jack sigue disfrutando del consuelo, de la bondad, de la comodidad de estar con Grace. Él sigue disfrutando, pero la chispa que había se había apagado después de 3 años. Los defectos de Grace empezaron a ser más obvios, más notables. Jack ya no estaba tan seguro de que la encontraba igual de atractiva como la encontraba antes. Comienza Jack a resentirse porque ella quiere estar siempre con él. Llega un momento en que Grace, una noche, le dice a Jack que era necesario definir la relación que estaban teniendo. Que era necesario definir la naturaleza de su relación. Dicen que Jack explotó y dijo, no te basta con que yo esté aquí. En el mundo hay muchos Jack. Y Grace en nuestros días no es una mujer. Grace es la iglesia. Al principio muchos encuentran a la iglesia como Jack encontró a Grace. Encuentran a la iglesia hermosa, comunicativa y afectuosa. Y gozan de pasar un tiempo con ella. Pero llega un momento en que la chispa se apaga.
Y si alguien les preguntara qué ha pasado, quizás responderían como Jack. No basta con que esté presente. Yo quiero decirles esto. Aquí habla de que los que recibieron la palabra se bautizaron y se añadieron a la iglesia. Se añadieron a la iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Pero luego nos dice lo que ellos hacían, los que se añadieron a la iglesia, los que estaban en la iglesia. Nos dice lo que ellos hacían. Y nos habla de un compromiso. Nos habla de un compromiso, porque dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, había una participación, había un sentido de responsabilidad de los que estaban allí en la iglesia. ¿Sabe que mucha gente coquetea con la iglesia? ¿Y sabe qué quiere decir coquetear? Alguien usa otra palabra, flirtear. Y el mexicano muchas veces usamos la palabra vacilar. Le vacila o sea, le coquetea, le flirtea. Y el coqueteo o el flirteo es una insinuación afectuosa. Es una insinuación de que hay cierto interés de una persona a otra. En relación con la iglesia, hay quienes insinúan que les gusta la iglesia. Insinúan que quieren tener una relación con la iglesia. Pero saben que el coqueteo, el flirteo o las insinuaciones muchas veces no son reales. Es lo mismo en relación con la iglesia, de la persona con la iglesia. Parece que tienen interés en la iglesia, pero solo coquetean con la iglesia. ¿Cómo es esto? ¿Quiénes son esas personas que en realidad no tienen interés en la iglesia? Solo manifiestan un interés. ¿Quiénes son esas personas? Son las personas que asisten en ocasiones a la iglesia, pero no tienen ningún compromiso con la iglesia. Dejan ver a todo el mundo que hay algo de interés por la iglesia, pero compromiso no tienen. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿usted está comprometido con su iglesia? ¿Está comprometido? ¿Es responsable con su iglesia? ¿O solo anda coqueteando con ella? ¿No quiere responsabilidades? ¿Qué le parece? Examínese. ¿Es real lo que insinúa o solo es un coqueteo? Hay personas que coquetean con la iglesia. Yo quiero decirles esto. La fe es algo personal. La fe es algo individual. Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia habla que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos está hablando de algo personal. Algo personal. Y la fe es eso, es algo individual, es algo personal. No es por paquete. Puede ser papá, puede ser mamá, pueden ser los dos padres y los hijos no, o los hijos sí y los padres no. Es algo personal. Eso es la fe. Ahora, dicen los expertos, describiendo a los Estados Unidos, dicen que son una nación de creyentes. Son una nación de creyentes, pero no de miembros.
¿Qué quiere decir esto? Manifiestan, hacen una profesión de que tienen fe, pero no quieren ser miembros de ninguna iglesia. Dicen que tienen interés por las cosas de la iglesia, pero no son miembros de iglesia. Manifiestan tener fe. Hay muchos políticos para quedar bien con los evangélicos y con personas de fe. Manifiestan tener fe. Pero veamos de qué iglesias son miembros. ¿De qué iglesias son miembros? De ninguna. Solo coquetean. Pero estamos hablando de políticos, ¿verdad? Pero, ¿y qué de usted? ¿Qué de usted? La Biblia nos habla de personas que recibieron la palabra, esto es, creyeron en Jesucristo. Y los que creyeron en Jesucristo se añadieron a la iglesia y perseveraban, eran siendo responsables en la doctrina. Dice en el verso 42, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice un encuestador llamado George Barna que la población adulta de los Estados Unidos aumentó en 1990, aumentó un 15%. La cantidad de adultos en 1990 creció, la cantidad de adultos que no asistían a la iglesia creció en un 92%. Solo iban a fiestas, solo iban ocasionalmente porque había alguna actividad especial, pero no asistían regularmente. O sea, hay mucha gente que coquetea con la iglesia, pero no hay responsabilidad. No son miembros de iglesia. Ahora, quiero que pensemos, ¿quiénes son los que coquetean con la iglesia? Primero, puedo decir que quien coquetea con la iglesia, pero no es miembro de ella, y no es porque no quiere responsabilidades. Una persona que solo manifiesta que le interesa la iglesia, insinúa que le interesa a la iglesia. Una persona así es una persona que va a la iglesia esperando recibir algo de la iglesia. Muchos asisten a la iglesia porque hay una interacción social. Esto es como si fuera un club. Les gusta estar allí porque se la llevan bien, porque ríen, porque salen a pasear, porque salen a tomar un café. Hay algo social. Y están en la iglesia por eso. Hay programas o actividades en cierta iglesia y ahí están porque les gustan los programas. Pero no se hacen miembros porque no quieren ninguna responsabilidad. Ellos son los que coquetean con la iglesia. Ellos son los que insinúan que se interesan por la iglesia, pero en realidad lo que les interesa son esos aspectos que les gustan. Estaba escuchando hace tiempo se tiene un culto evangelístico en una iglesia. Y entre las personas que recibieron a Cristo o hacen una profesión de fe, había dos mujeres que se quedaron al final de la actividad. Y una de ellas le dice al pastor: yo recibí a Cristo esta noche. ¿En qué puedo servir en la iglesia? Y el pastor habla con ella. Pero la otra persona que se queda allí dice: yo recibí a Cristo esta noche. ¿Qué me van a dar? Hay quienes están en la iglesia porque son sinceramente honestos,
porque en verdad tienen interés por las cosas de Dios, porque en verdad se interesan en la iglesia. Y hay quienes están en la iglesia, insinúan que les interesa la iglesia porque tienen interés de que se les dé algo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Hay personas así. Desde los tiempos de Jesús, nosotros leemos que había mucha gente que seguía a Jesús, pero porque les daba de comer. En Juan, el capítulo 6, Juan 6, desde el verso 26, dice Jesús, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. ¿Por qué lo estaban siguiendo? ¿Por el pan? ¿Comiste del pan? ¿Por eso me estás siguiendo? Hay iglesias que hacen obra social. Dan pan, dan leche, dan queso, dan huevos, dan muchas cosas. Juegos de sala, comedores, televisores, muchas cosas, bicicletas. Y ahí está la gente. Pero alguien de ellos me dijo un día, uno de los pastores, el día que se acabe el pan, se acabe la leche, el queso y todas estas cosas, se acaba la iglesia. ¿Por qué? Hay muchos que van a la iglesia, insinúan que les gusta la iglesia, insinúan que la iglesia está muy bien, pero mientras están recibiendo algo. Pero ellos no quieren ser responsables. Aquí se nos habla en Hechos 2, 41 y 47, se nos habla que se unieron a la iglesia, recibieron la palabra y de veras que la recibieron de una manera honesta, de una manera sincera, y se unieron a la iglesia y ellos perseveraban, y dicen lo que perseveraban, lo que hacían. Y todos los que habían creído tenían en común todas las cosas, y ninguno decía ser suyo lo que tenía, y lo compartían con los demás, con el necesitado. Hermanos, Dios espera que nosotros creamos en Jesucristo, pero que también que tengamos un sentido de responsabilidad, un sentido de responsabilidad para con la iglesia. Otra cosa, hay otra señal, otro signo de quien coquetea con la iglesia. Muchas veces se va a la iglesia porque es lo que se espera del cristiano, que asista a la iglesia, pero muchos son como Jack, no se comprometen, no aceptan ninguna responsabilidad, y ellos pueden decir, no basta con que venga, no basta con que yo esté aquí. Hay muchos así. Y desgraciadamente, alguien dijo que el 10% de los que asisten a la iglesia son los que trabajan en la iglesia. El 90% no. Muchos de los que hacen profesión de fe, muchos de los que profesan ser cristianos, muchos de los que coquetean con la iglesia, no son responsables. No se hacen miembros porque no quieren responsabilidades. No se hacen miembros porque no quieren compromisos. Y estos se bautizaron y se añadieron a la iglesia y ellos estaban perseverando en tantas cosas. En verdad habían creído en Jesucristo. En verdad eran cristianos. Involucrarse. Muchos no se involucran. Involucrarse es participar en un asunto de manera comprometida. Y muchos manifiestan, insinúan que les interesa la iglesia, pero no se comprometen, pero no se involucran.
participando en el trabajo de la iglesia. Se necesitan cristianos de compromiso, se necesitan cristianos que se involucren en la obra de Dios. Y otra cosa, hermanos, muchos de los que coquetean con la iglesia o que insinúan que les gusta la iglesia, muchos son lo que son críticos. Son personas que nomás están mirando a la iglesia y lo que pasa y critican. Alguien dijo, hablando de su esposo, no, hermano, si él es así, si él nomás mira una cosa en la iglesia que no le gusta y se va a otra iglesia y nunca se hace miembro de ella. Una esposa hablando del esposo. Hay quienes son así, insinúan que les gusta la iglesia, coquetean con la iglesia, pero no son responsables, no participan, no se involucran, no tienen un compromiso con la iglesia, pero eso sí, están nomás mirando a ver qué está mal para criticar y en algún momento retirarse e irse a otra iglesia, que al final van de iglesia en iglesia, como los chapulines, ahí van brincando. Y alguien dijo que nunca vas a encontrar una iglesia perfecta, pero que si encuentras una iglesia perfecta, no entres a ella porque la vas a echar a perder. No hay iglesias perfectas. En todas las iglesias encontramos problemas. La cosa es que necesitamos hacer un compromiso, ser responsables. De repente se trata a la iglesia con la mentalidad del consumidor. O sea, yo voy, si hay buen producto, si no me gusta el precio, no voy. Y si no me gusta el producto, pues tampoco voy. Se andan buscando iglesias donde les guste lo que se hace. Alguien hablaba de una persona, Nathan. Nathan dice que el domingo en la mañana, a cierta hora, iba a una iglesia porque le gustaba la música, le encantaba el devocional. Y él estaba allí hasta que se cantaba el último himno o el último coro. Y luego se salía para irse a otra iglesia. Estaban a 5 minutos de distancia en carro y Nathan podía llegar a McDonald's y comprarse una pequeña hamburguesa, irse la comiendo de carro y llegar exactamente a la otra iglesia cuando el sermón iba a empezar. O sea, en una iglesia le gustaba la música y en la otra le gustaba la predicación. Estaba en 2 iglesias el mismo domingo. Y alguien pudiera decir, qué bien, ¿no? Es muy entregado, estuvo en una iglesia y luego se fue a la otra. No, pero no era por eso. Era porque andaba buscando lo que le gustaba. Y como en una le gustaba la música, no el sermón. Y en la otra, pues no le gustaba tanto la música, pero le gustaba el sermón. Entonces por eso iba a 2 iglesias. Así hay muchas personas que miran a la iglesia como con mentalidad de mercadeo, ¿no? Si el producto me gusta, ahí estoy. Si el precio me gusta, ahí estoy. Pero si no me gusta. ¿Y sabe qué? Alguien dijo, en la iglesia se llega para adorar a Dios, no para agradar a los hombres. Compromisos, responsabilidades, son cosas que necesitamos tener. Dice en el verso 41 que los que recibieron su palabra se bautizaron y se añadieron como 3,000 personas. Y luego dice el verso 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quiénes son los que se añadieron? Los que eran salvos. ¿Quiénes son los que se añadieron? Los que se bautizaron. ¿Quiénes son los que se bautizaron y se añadieron a la iglesia? Los que recibieron la palabra. Yo creo que una pregunta muy seria para hacerse es, ¿soy cristiano en verdad? ¿En verdad he creído en Jesucristo?
Y si ya he creído en Jesucristo, si Jesús es mi Salvador, ya me bauticé. Porque la Biblia dice, o la Biblia enseña, que el que es cristiano, el que pone su fe en Jesucristo, el que recibe a Jesús como su Salvador, ha de bautizarse. Y luego ha de añadirse a la iglesia. Ese es el ejemplo que nos da la primera iglesia. Pero la pregunta ¿es usted cristiano? ¿Ha recibido a Jesús como su Salvador? Para ser miembro de la iglesia, para añadirse a la iglesia, necesita recibir la palabra. Necesita aceptar a Jesucristo como su Salvador. La palabra enseña que Jesús es el único Salvador del mundo. Es a quien Dios mandó a que muriera en la cruz por nuestros pecados. Así que, ¿es usted cristiano? ¿Ya se bautizó? ¿Ya se añadió a la iglesia? Si no lo ha hecho, le invito a que lo haga. Hable con su pastor. Platique con él acerca de su membresía, acerca de cómo puede unirse a la iglesia para ser responsable, para comprometerse con la iglesia y con el Señor. Oremos. Señor, te damos muchas gracias. Tú nos das ejemplos y nos das enseñanza para nuestra vida cristiana. Oramos que nos ayudes para seguir esos ejemplos y oramos que nos ayudes para seguir la enseñanza de tu palabra. Nos ponemos en tu mano, Señor. Bendice a cada uno. En Cristo Jesús. Amén.